Tus padres volverán. Esta es la historia de 6 de los 154 niños que en 1983 volaron solitos desde Europa a Uruguay en un charter puesto por el gobierno español cuando la dictadura militar uruguaya estaba llegando a su fin. Eran hijos de exiliados políticos de Uruguay que, imposibilitados de regresar a su país, enviaron a sus hijos a conocer a sus familiares directos y a su país de origen. La próxima que tenemos está media complicada, y no solo porque vos no la viste, ya que estamos hablando de Tus padres volverán, un documental uruguayo que fui a ver ayer al cine regular, porque hasta donde llegué no hicieron función de prensa, y la verdad que hice el esfuerzo de ir a verla porque pintaba muy pero muy bien el tráiler. Además de que, como siempre digo, los documentales son el género que más me gusta. Así que vamos a pasar por un comentario medio rápido, pero antes de empezar con él, ¿por qué fue que no la viste? ¿O qué no te dio interés de no mirarla? Vi el tráiler el otro día, me lo pasaron en la televisión, o sea, una propaganda, y bueno, sácate, lo tuve que ver. Y la verdad que todas esas cosas que generen, no sé, discusiones políticas, o ya que toque el tema de la política y lo que fue la dictadura en nuestro país, y bueno, de la forma en que uno la ve, la forma en que otro la ve, que otro la siente. Yo creo que no me siento con ganas, no tengo interés tampoco de discutir estas cosas, ni de ir más allá de lo que muestra un documental, que si bien puede o no que tenga intenciones políticas, no es algo que a mí me interese discutir. Pero lo cierto es que ya estas cosas sobre la dictadura que tratan de robarse lágrimas y emociones o mostrarse lo que fue la historia o lo que hicimos nosotros acá, es algo que la verdad me genera un poco de rechazo y me aleja bastante, así que no creo que lo vea jamás. Pagate. Bueno, empecemos por el principio. Todo lo que sabía de esta película es lo que se ve en el tráiler, que sinceramente es más que prometedor, pero yo no conocía el hecho de esta visita de niños exiliados en plena dictadura. Y no solo me pareció un caso interesante, sino que hasta se podía decir que al menos para mí lo consideraba una historia de nuestra historia perdida, porque digo, viendo esto que se mostraba en el tráiler, me parecía una historia que valía la pena ser contada, y hasta posiblemente no solamente hacer este documental, sino crear un documento para que mucha gente como yo conozca esta historia, que no solamente es nuestra, sino que también es relativamente reciente, lo que la termina tornando, al menos para mí, un poco más interesante. Pero la verdad que no terminé encontrando nada ni siquiera parecido a eso. La gran crítica que se le hace por la mayoría de la gente al cine uruguayo es que es muy aburrido, y en casi todas las críticas que leo del cine uruguayo en general se usa el término contemplativo, y por más que si lees cada una de las críticas que hacen los críticos especializados por separado, aparentemente Uruguay es una mina de maravillas del séptimo arte, evidentemente se termina hablando bien de estas películas en forma individual por diferentes motivos, porque cuando se habla del cine uruguayo en general, no creo que haya mucha gente que le termina tirando flores, y como que muchas veces se termina hablando bien a prepo de las películas por patriotismo, por tirar para adelante para nuestras cosas, y que también creo que influye mucho, y a nosotros ya nos ha tocado el hecho de que por ser un mercado chico, tanto yo como vos misma, Romina, hemos tenido problemas personales por hablar mal de una película nacional, porque como digo, al ser un mercado tan chico, casi que si no la lavás, probablemente alguien de la producción te termine mandando un email puteándote de arriba a abajo, y a mí personalmente me pasó más de una vez, sino que justo esta última semana también estuve sufriendo las consecuencias de eso. Lo que hasta esa misma situación, personalmente, por un tiempo me llevó a tomar la decisión de no hablar de las películas uruguayas, a no ser que al menos me conformaran
llegando al extremo de que si no me gustaban, terminaba solo informando de ellas y no hablaba ni para bien ni para mal, lo que eventualmente entendí que era un error, porque era como tratar al cine nacional como el hijo bobo de la familia, y personalmente quiero ver más y mejores películas uruguayas, y creo que desde acá el granito de arena que puedo dar está dado por el criticarlas de la misma forma que lo haría con una película venida de otro lado, sin ningún preconcepto de por medio, cosa que en muchas ocasiones capaz que no se ve como que estoy dando mi granito de arena, sino que le estoy echando tierra encima, pero creo que si queremos ser mejores y convertir el cine nacional en una industria que no sea solamente para unos pocos, la única forma de hacerlo es midiéndola con los mismos parámetros que lo haríamos con algo que viniera de Estados Unidos o de Tailandia. Y tomando esa vara, tengo que decir que este documental no da la talla. El motivo de esto es que caen los mismos problemas que tienen las películas uruguayas en general. Se torna contemplativo, no cuenta absolutamente nada y lo que creo que es peor, desperdicia una historia que tenía muchísimas vetas interesantes solo para ver llorar unas cuantas personas que se emocionan de hechos que vivieron, los cuales no conoces, y lo poco que te cuentan de ellos no son mucho más largos en datos de lo que se ve en el tráiler. Por ejemplo, hace poco me pasó lo mismo con otro documental uruguayo que fue Gonchi, del cual no tenía ni idea de la historia porque nunca me interesó el automovilismo ni sabía nada relacionado con este tipo específicamente. Y por más que ahí cometen un gravísimo error en el tráiler, la historia está tan bien contada que te termina atrapando, convirtiendo la película en una experiencia, porque entré a la sala sin saber absolutamente nada del tema a tratar y salí diciendo que era posiblemente el mejor documental uruguayo que había visto, cosa que definitivamente no pasa con esta. Y si tuviera que decir cuál es el problema, es que simplemente no saben cómo contar la historia, o al menos la forma que eligen de hacerlo no considero que sea la mejor. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, los 20 o 30 primeros minutos de la película se limita solamente a un raconto de testimonios de gente que aparentemente vivió una experiencia en común, pero no sabes de ella hasta más o menos la mitad de la película, que no creo que tendría que tratarse de lo que pasó a esta gente de forma específica, sino que tendrían que contar el hecho por el que pasaron, o al menos establecerlo primero para después tener una mínima pista de lo que están diciendo o de lo que se están quejando, porque si no, la única forma de que esto se puede volver interesante es si ellos fueran famosos por fuera de este hecho, pero en teoría lo que se trata de contar acá es este hecho a través de la boca de sus protagonistas, que en realidad no son tantos, tomando en cuenta que solamente arriba del avión había como 150, y a cambio de contarte la historia, lo que se hace es poner a unos pocos que pudieron conseguir a simplemente quejarse de hechos que sobre todo en el principio no tenés muy claro cuáles son, y para el momento que te enterás, posiblemente estés tan aburrido que ni siquiera te importe, o como me pasó a mí en la sala que estuve, simplemente hubo gente que se terminó yendo de la función, porque digo, por más que tengas el balde lleno de pop, creo que es más divertido comértelo en el ómnibus en camino a tu casa. Y lo peor de esto, que realmente considero un pecado, es que tienen una historia de que contar pero no la aprovechan. Todo lo que se hace es tener una sucesión de quejas que van del desarraigo a literalmente a que uno estaba tan triste que se le arrugaron los huevos y por eso no podía tener hijos. Y no estoy jodiendo. Por lo que se cuenta acá, digo, la historia que se cuenta acá en sí es menos de 10% de la película. Todo el resto es gente quejándose de diferentes cosas. Que digo, en algunos casos puede tener que ver con esta experiencia y en otros no. Porque no creo que todas las decisiones o problemas de tu vida se puedan reducir a una situación que te pasó, por más traumática que sea.
pero como que acá te dan a entender que toda la vida de estas personas se terminó definiendo por este hecho, aún en los casos en donde ellos mismos dicen que ni se acuerdan que fue lo que pasó. Y digo, también en algunos casos muestran la vida de estas personas en el momento actual, en escenas que se notan que son muchas cosas menos naturales. Por ejemplo, se toma una familia en donde todos son medios gorditos y lo que eligen hacer para mostrar su día a día es como hacen jogging corriendo con 20 grados bajo cero, cosa que viendo lo físico que tienen cada uno, seguramente lo hacen una sola vez al año y hasta uno de los familiares ni siquiera se les une en esta corre caminata porque está tan pasada de peso como yo y sería demasiado ridículo hacerla parte del grupo, cayendo en errores básicos que cometieron otros documentales uruguayos de los que teóricamente tendríamos que haber aprendido, como por ejemplo fue El Manual del Macho Alfa, que no es una mala película, pero supone ser el documental que cuenta la historia de los primeros 8 años de la vida de un lobo marino, pero se terminó filmando en 2 veranos, o sea que lo de los 8 años no cuenta para nada, y si eso fue un documental es simplemente porque muestra cosas de la naturaleza, y las aventuras de Chatrán también tendrían que serlo. O por ejemplo, capaz que lo más parecido a esto fue Avant, que fue una de las películas más aburridas que vi en mi vida, en donde me pasó creo que la experiencia contraria a la que se dio con Gonchi, porque por más que ambas empezaron desde el mismo punto de partida, porque es lo mismo de ballet que de automovilismo, pero de una salí sabiendo de la vida de un tipo y su carrera, y de la otra ni siquiera supe de ballet, porque lo único que aprendí es que las manchas de cal en la baranda de cobre se tienen que sacar con ácido, y eso porque se toman 5 minutos mostró una conversación en donde 3 tipas que están a cargo de la limpieza del Sodre empiezan a discutir cómo limpiar y pulir esta baranda. Y hasta ni siquiera digo que esto no sea una forma válida de contar una historia, sino que el problema acá, se tiene una historia que contar pero no lo hacen. Por ejemplo, una técnica muy parecida se terminó usando a 60 km por hora, en donde en el principio es una sucesión de testimonios de lo que pasó, más que nada porque no tienen ninguna imagen con que contar la historia, y por eso usan testimonios para llevar la trama hacia adelante a un punto en donde ya puedan incluir algo más que entrevistas, en donde haya gente que esté mirando fijo a la cámara, pero con o sin ellas hay un rumbo a seguir y una historia que contar, lo que acá también hay en teoría. Lo malo es que no lo hacen en prácticamente ningún momento. Como dije, en un principio es una sucesión de quejas, pero ni siquiera ahí estás enterado, ni sabes de qué es lo que se están quejando. Capaz que si viste el tráiler o tenés una mínima idea de lo que pasó en la vida real, puede que lo entiendas, pero digo, no podés tener un documental en donde te enteres de la premisa a los 20 minutos de la película, sobre todo habiendo tantas cosas que explorar, como fue el tener que salir de apuro del país, los motivos por los que se fueron, lo que tuvieron que hacer para salir y o tomar esta decisión, además de todas las puntas que se tiran que simplemente no se exploran. Por ejemplo, se cuenta el hecho de que los padres tomaron decisiones que afectaron a los hijos y ellos no tenían nada que ver, de lo que por ejemplo se hizo una película entera con Infancia Clandestina, que realmente me gustó mucho. O por ejemplo, dan a entender que usaron estos niños casi como peones para meterle el dedo a lo Cavani, a la dictadura. O por ejemplo, hasta hubiera sido interesante cómo fue la mecánica para subir a estos niños al avión, porque según lo que cuentan acá fue medio automático y ni siquiera precisaban permiso de menor para salir de donde estaban o entrar al país. Digo, llegan al extremo de que ni siquiera tienen un solo testimonio de los militares o la gente que terminó organizando la cosa desde acá, por lo que simplemente lo veo como una oportunidad desaprovechada en donde solo dan testimonios que tratan de hacerte llorar y emocionarte, pero no sabes exactamente por qué.
ya que no creo que produzcan la conexión para que eso te termine afectando a un nivel emocional, y a no ser que tengas un conocimiento previo del asunto, sinceramente no puedo creer que te importe, o como dije, ni siquiera digo que esto es una forma que no sea válida para contar una historia, pero no creo que sea la mejor. Y digo, y si querés usarla sí o sí, no está bien aplicada. Digo, por ejemplo, ahora yo me puedo cebar un mate y agarrar el termo con los pies. Porque es posible. Es una forma de cebar mate. Pero uno se va a preguntar, ¿es realmente la mejor forma de hacerlo? A mi parecer no, pero puede que otros piensen que sí. Y hasta entiendo el hecho de que lo hagas si no tenés más remedio, como por ejemplo si te faltan los brazos, lo cual hasta en teoría es admirable solo el hecho de que intentes el hacerlo, pero acá no creo que se dé eso, y teniendo todo terminan haciendo las cosas de la peor forma posible, desperdiciando una historia que potencialmente podría haber sido más que interesante, y a cambio de eso nos dan otra película uruguaya que no va a ver nadie, a no ser que los defectos cine la terminen sacando a pasear con entrada libre. Está bárbaro. Me terminaste de decir de que no vaya a ver la película, el documental, así que por lo menos, qué raro. Y en esto confío mucho en lo que decís, ya que te gustan tanto los documentales, y te voy a contar de que a la salida de una función escuché un comentario que decía de que no tiene nada que ver con política, es totalmente diferente a lo que uno se puede llegar a imaginar, y que está muy bueno. Y bueno, esto lo dijo una persona que estuvo en el momento en que muestran el ómnibus, como que estuvo ahí, entonces yo creo que les gana la nostalgia, decir, uy, yo lo viví, yo estaba ahí. Claro. Entonces yo sentí exactamente lo mismo, y no quise decir nada antes de este comentario, pero me lo acabas de confirmar, así que lamentablemente, y disculpen a todos la producción que quizás no pueden llegar a mirar, porque siempre se enojan cuando hablamos mal de algo nacional, pero perdón que no la vi, y bueno, y por algo los comentarios, pero bueno, es más o menos lo que uno puede llegar a ver, y hay ciertos temas que hoy por hoy siguen siendo sensibles o no muy aptos para ver la luz, así que lamento. Bájate, mano. Otro puntaje, y les cuento que va a ser un 3, y le doy eso simplemente por el hecho de que al menos me hizo enterar de algo que no conocía, más allá de que solamente puedo decir que pasó y no mucho más que eso, lo que es una pena porque le va a seguir quitando público al cine nacional, ya que yo la vi en una de 2 funciones del viernes de estreno y la sala no tenía ni 30% de los asientos ocupados, y varios se fueron a mitad de la película o antes de la mitad de la película, así que ni siquiera me imagino cuánta gente terminará pagando una entrada en los días de semana para verla, por lo que asumo que si dura una semana en cartel va a ser demasiado, y sé que es casi inevitable que más de uno después se termine quejando de que las cosas nacionales no terminan durando en las salas comerciales, cuando en realidad no es ni bueno ni malo que pase, sino que simplemente es lo que en teoría tendría que pasar con una película como esta, venga de donde venga. Lo malo es que, digo, esto termina siendo otra mala película uruguaya que sigue aportando a que a la gente cada vez esté menos propensa a pagar una entrada de cine para ver algo de acá, lo que no solo no beneficia a nadie, sino que también espero que sea una tendencia que tratemos de cambiar muy pronto. Fotofilmación 22, video y fotografía profesional. 15 años, bodas, infantiles.
Fotofilmación 22, el origen de tus mejores recuerdos. Contacto 095 20 90 06. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.